El cliente tóxico ha regresado y esta vez no vino solo a arruinar el puesto, vino a enviarnos a una dimensión prohibida. Después de probar ese shawarma, la realidad se rompió. Terminé en un universo de pesadilla, lleno de comida animada y un inspector que, aunque parece tierno, esconde un secreto aterrador. Pero eso fue solo el principio. Un extraño nos dio una coordenada exacta, detrás de la parada de autobuses. Allí, encontramos una pared marcada con tinta, un portal que nos obligó a entrar en los mismísimos backrooms. Estamos a punto de arriesgarlo todo en el reto más peligroso que hemos hecho en Zero Point. ¿Es esto real o estamos perdiendo la cabeza? Prepárense, porque si esto sale mal, será el último video que grabamos. Estamos de vuelta en Shawarma Anomalies, regresamos a este maldito puesto de comida y como primer cliente. No puede ser. ¿Otra vez tú? ¿En serio volviste? Bueno, no importa, vamos a seguirle el juego, te entregamos tu shawarma, pero esta vez el trato cambia. Voy a probar ese shawarma extraño que nadie se atreve a tocar. No como él. ¿Pero qué está pasando? La realidad se está deformando frente a mis ojos. Todo esto parece una pesadilla animada. Shawarmas con cara, moviéndose como si fueran caricaturas. Y ahí está, el inspector. Está en una pose tan extraña, tan tierna. Es una mezcla entre algo adorable y algo profundamente perturbador. No sé si debo reír de la locura o morirme del puro miedo. Esto no es normal, me voy a acercar a él para ver qué pasa allí. Me acerqué lentamente al inspector con el corazón a 1000 por hora y de la nada todo se volvió negro. En un parpadeo, estaba de vuelta en el puesto de shawarma como si nada hubiera pasado, pero con la sensación de que algo en mi mente se había quedado atrapado en ese universo de caricatura. Mientras intentaba recuperar el aliento y entender qué había sido esa locura, vi a Jefe al otro lado del mostrador, totalmente concentrado. Estaba hablando con un cliente que no habíamos visto nunca, tenía una mirada extraña, casi gélida. Me acerqué para escuchar y lo que dijo me dejó helado. Aseguraba que, justo detrás de la parada de autobuses que está enfrente del local, había encontrado algo imposible. Una pared marcada por tinta, un acceso que no debería estar ahí. Jefe me miró confundido y supe en ese instante que nuestra pesadilla apenas estaba subiendo de nivel. Le preparamos el shawarma, tratando de mantener la compostura mientras las manos nos temblaban, pero en cuanto terminó de comer, nos hizo una seña para que lo siguiéramos. Salimos del local, dejando todo abandonado, y caminamos con cautela hacia la parte trasera de la parada de autobuses. Ahí estaba. Justo como lo describió, una puerta oculta, marcada con una cruz de tinta adhesiva que parecía vibrar con energía estática. El tipo ni siquiera nos miró, simplemente se detuvo, señaló la entrada y, con una voz que sonaba distorsionada, dijo: los espero del otro lado. En un parpadeo, el extraño se desvaneció, se fue enfrente de la parada de autobuses. Jefe y yo nos miramos, sabiendo que no había vuelta atrás. Respiramos hondo y hicimos no clic, el mundo se iluminó con ese color amarillo enfermo y el zumbido constante de las luces fluorescentes nos golpeó los oídos. Estábamos dentro. Habíamos entrado a los backrooms. Algo totalmente ilógico, una locura que desafía cualquier ley de la realidad. Aquí mismo en Shawarma Anomalies, avanzamos con cuidado por ese laberinto infinito, soportando el zumbido insoportable de las luces y ese olor a alfombra húmeda que te vuelve loco. Todo parecía estar completamente vacío, hasta que doblamos una esquina y nos topamos de frente con la escena más perturbadora de nuestras vidas. En medio de uno de los pasillos, incrustada en la pared, había una persona. Estaba literalmente fusionada con la estructura. Era como si hubiera intentado hacer un no-clic, buscando atravesar el mapa para escapar de este infierno, pero el juego le falló en el último segundo, dejándolo atrapado a la mitad. Lo más escalofriante no era solo ver su cuerpo a medio tragar por la arquitectura, sino que su piel ya no parecía humana, se había mimetizado por completo, absorbiendo ese tono enfermizo y asfixiante de esas malditas paredes amarillas. Jefe y yo nos quedamos paralizados. Si un error así lo dejó atrapado para siempre, ¿qué nos iba a pasar a nosotros? Aterrados por lo que acabábamos de ver, decidimos que no podíamos quedarnos ahí ni un segundo más, teníamos que movernos antes de que esa pared nos reclamara a nosotros también. Nos adentramos en un pasillo cada vez más estrecho, donde las paredes se sentían peligrosamente cerca, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. Algo me obligó a voltear hacia atrás, hacia la oscuridad absoluta del corredor que acabábamos de dejar. Mi sangre se congeló al instante. No había ruido, ni un solo movimiento, pero ahí estaba, una cara blanca, descomunal y deforme, flotando en la penumbra. Sus facciones eran tan gigantescas que parecían estirarse por todo el ancho del pasillo, observándonos con una fijeza inhumana. Estaba ahí, a solo unos metros, bloqueando nuestra única ruta de escape. El horror de su expresión me dejó mudo, no podía ni gritarle a Jefe, solo podía quedarme ahí, atrapado bajo la mirada de esa cosa. El terror que sentimos al ver esa cara blanca fue insoportable, pero antes de que pudiera atacarnos, el entorno comenzó a fallar, como si el propio código de la realidad se estuviera rompiendo. Todo se distorsionó en un parpadeo y terminamos en una zona completamente diferente. Pasamos por zonas cerradas con barrotes metálicos que tenían la misma textura viscosa y ese insoportable color amarillo de las paredes, como si el lugar estuviera intentando encerrarnos aún más. Cada paso era una tortura, hasta que, al doblar una esquina, el corazón se nos detuvo. Ahí estaba nuestro local de shawarmas, pero no estaba como lo dejamos. Estaba atrapado en una paradoja horrible. La mitad del puesto estaba incrustada, fundida dentro de la pared de concreto, como si el local hubiera sido tragado por el edificio.
A pocos metros, vimos un carro completamente destrozado, hecho chatarra, con los vidrios rotos y una atmósfera de abandono total. Y entonces, saliendo de entre los restos del vehículo, apareció una cara, una mueca de miedo puro, distorsionada de una forma que desafiaba la anatomía humana. No era una simple cara, era el rostro de algo que había estado esperando ahí mucho tiempo, observándonos con una maldad que nos hizo entender que, aunque estuviéramos cerca de casa, ya no estábamos en nuestro mundo. El pánico no nos iba a sacar de ahí, así que nos obligamos a pensar con claridad. En medio de esa pesadilla, una voz distorsionada resonó en el lugar, dándonos las reglas de este juego macabro. La única forma de escapar de los backrooms es preparando un shawarma perfecto con ingredientes que están dispersos en lo más profundo de este laberinto. El objetivo suena simple, pero es una tarea casi suicida. Lo peor de todo es la condición que nos impusieron. Esto no es un esfuerzo de equipo común. La búsqueda es totalmente individual. Si yo logro encontrar la ensalada pero Peter falla en su búsqueda, él simplemente no tendrá el ingrediente. Yo no puedo compartir de mi parte. Cada uno está atado a su propio destino. Si uno no consigue sus suministros, el senado del shawarma estará incompleto y, por lo tanto, la salida estará bloqueada para los dos. Estamos compitiendo contra el tiempo y contra nuestra propia supervivencia, sabiendo que si alguno de los dos se queda atrás, nos quedaremos atrapados en este vacío amarillo para siempre. Comencé a buscar como un loco, recorriendo cada centímetro de este lugar. Encontré el queso oculto en la parte trasera del carro destrozado, pero la salsa era otra historia. La vi en el fondo de una habitación que parecía una oficina abandonada. Entré con cuidado, pero en cuanto crucé el umbral, el instinto me obligó a girar. La puerta se había desvanecido. Estaba atrapado. Para mi sorpresa, Peter apareció de la nada en la misma habitación, también encerrado. Me confesó que, desde su perspectiva, estaba a punto de encontrar la salida, pero que debíamos rodear las paredes para cortar el sistema. Mientras buscábamos una salida, un hombre sentado en una silla de ruedas apareció en el centro del pasillo. Me acerqué, esperando alguna pista, pero en cuanto estuve frente a él, la pantalla se llenó de estática tal me congeló la sangre. Fue un segundo de puro terror, pero al recuperar el control, la salsa apareció frente a mí. La ensalada fue un milagro, estaba dentro de un refrigerador que surgió de la nada en medio de la penumbra. Y como si el fuego se estuviera compadeciendo de mí, la carne estaba tirada a solo unos metros, como una trampa fácil. Con todo el equipo completo, regresé al local incrustado en la pared. Mis manos temblaban mientras preparaba el shawarma. Al terminar, lo puse sobre la barra y esperé. Entonces, ocurrió, una mano monstruosa, con garras largas y afiladas, subió de la propia pared de concreto, envolviendo el plato. El local entero empezó a temblar y, de repente, fuimos expulsados de vuelta hacia el inicio. Corrimos hacia la pared marcada con cinta, nuestro único punto de anclaje, y atravesamos el portal de regreso al mundo real.